al Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo número 5. Evangelio según Marcos. Venimos a un culto, gustaba como decía mi hermano, de adoración, en el cual disponemos nuestro corazón para adorar, y de eso vamos a hablar, de nuestra adoración con Dios y nuestra búsqueda de Dios. El título del mensaje es: cuando las multitudes estorban. Cuando las multitudes estorban. Evangelio según Marcos, capítulo número 5, versículo número 24. Cuando lo tenga, mis hermanos, me regalan un fuerte amén para saber que lo tiene. Creo que son pocos, ¿verdad? Todavía lo tienen. Amén. ¿Lo tenemos todos? Gloria a Dios. Evangelio según Marcos, capítulo número 5, versículo 24. Leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección del Padre, del Hijo y en presencia de su Santo Espíritu. Su letra nos dice así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Venimos y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos da de compartir tu palabra. Señor, le pido que sea usted hablando en nuestros corazones y ayudándonos a aprender, Señor, a mantener nuestra mirada siempre puesta en usted, a ignorar todo aquello, Señor, que pueda alejarnos de usted. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando las multitudes estorban. Mis hermanos, yo no sé si alguna vez usted fue a algún lugar donde había un grupo, un montón de gente, y donde se aglomeraba un montón de gente. Yo no sé si habrá ido usted alguna vez a un lugar como a un concierto, a un estadio, o a esos desfiles del 15 de septiembre. Yo recuerdo que a mí eso siempre me fascinó, la cuestión de los 15 de septiembre, andar viendo las bandas. Y de hecho, cuando yo quería ir a ver las bandas y la gente estaba a la hora entre la calle, y uno, para poderse meter y ver las bandas, tenía que meterse entre la gente, y hacíamos todo ese montón de cosas. Bueno, igual cuando íbamos al estadio, igual cuando tal vez íbamos al cine, más cuando es una película de estreno, ¿verdad? Y hay que hacer grandes colas. Bueno, la situación es de que hay un montón de multitudes, y a veces para poder llegar hasta donde queremos llegar, vamos a requerir de un gran esfuerzo, vamos a requerir de una gran entrega. Recuerdo que en aquellos entonces, yo creo que solo yo voy a poder decir esto, porque yo sé que ustedes no. Yo me gustaba mucho los conciertos, y una vez me acuerdo que con mi mamá nos fuimos a ver el concierto, la primera vez que vino Ricardo Arjona, y a mí me da risa que nosotros buscamos el boleto más barato, pues sí, porque el que alcanzaba la bolsa, ¿verdad? Y nos tocó verlo desde lo último de las gradas, y me daba risa porque andaban vendiendo binoculares y decían: mire, por lo menos para que le vea los colochos. ¿Por qué razón? Porque de lejos cuesta ver, pues hay que acercarse, por lo menos para poder poderle ver la cara o verle un barro, hay que acercarse un poco más. Pues la cuestión está de que hay tantas cosas, hay tantas multitudes. Entonces, a veces para querer llegar va a requerir un gran esfuerzo. Fíjese que en el caso de que hemos leído, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, le seguía mucha gente. Y de hecho eso acabamos de leer, que le seguía una gran cantidad de gente. Pero ¿qué clase de gente le seguía a Jesús? No todas tenía un mismo objetivo, no todas tenían el mismo sentir de toda la gente que estaba siguiendo a Jesús. Yo me imagino, ¿por qué seguían a Jesús? ¿Por qué lo seguían a Él? ¿Será porque Jesús inspiraba? Quiera si no, me imagino estar delante de Jesús. Y bueno, a veces nosotros vemos a nuestro pastor, y como él imita a Jesús, nosotros sentimos agradable cuando nos ponemos a la par de nuestro pastor. Imagínense ahora estando Jesús.
¿Cómo me imagino yo ver a Jesús, oír sus palabras, las cuales tal vez en ese contexto, gente que tal vez se sentía oprimida, gente que tal vez se sentía despreciada por diferentes razones, y oír unas palabras como las de Jesús que dijera: bienaventurados los pobres, porque ellos tendrán la tierra por heredad? Oír eso inspira, te da aliento. Entonces imagino yo, la gente lo seguía porque inspiraba, les daba seguridad. En el momento de la tempestad, Jesús la calmaba. Él decía paz y todo se calmaba. Tal vez sería por respeto, el hecho de ver la presencia de Jesús, a pesar de que estaba en un periodo de 33 años. Mire, yo imagino, por ser el Hijo de Dios, la presencia de Él inspiraba también respeto. También me imagino, por esas razones, tal vez la gente por eso quería estar con Él. No sé si usted se ha fijado que cuando estudiábamos, por lo general, la gente siempre buscaba estar a la par del más popular de la clase. Yo recuerdo que en donde yo estaba estudiando siempre había un popular. No era yo por lo general era el más ignorado de la clase, así que si quería lograr algo tenía que andar por ahí dando mis vueltas también. Pero a diferencia de aquellas personas, hay gente que lo sigue por X o Y motivo. Igual a Jesús, lo seguía una gran cantidad de gente, pero sí, no todos la seguían con un mismo interés. Habían personas que lo seguían por diferentes intereses, como hoy en día. La gente va a la iglesia por diferentes intereses, no vamos por el mismo objetivo. Entonces viene y la gente seguía a Jesús. Me pongo a pensar, tal vez porque unos lo seguían porque Jesús les daba de comer. Él multiplicaba los panes, multiplicaba los peces. De hecho, en un pasaje de la Biblia eso dice claramente: ustedes me siguen porque les doy de comer. Ocupa otra palabra, pero a mí se me oye fea si se las digo, así que mejor que léanlo en la Biblia, ahí está la otra palabra que dice. La cuestión es que la gente lo seguía por comer. Mucha gente tal vez solo por eso lo buscaban, porque les diera de comer. Otros tal vez por oír lo que decía, oír las palabras. Tal vez el momento de oír también lo que decía, no solamente por el hecho de creerle, tal vez por el hecho también de que tener que acusarle. Usted sabe que los fariseos andaban detrás de él con el deseo de tener de qué acusarle, de qué señalarlo. Y aún así él dejaba que la gente lo siguiera, a pesar de que él supiera sus intenciones. Me imagino yo que tal vez había un montón de mujeres. La Biblia también dice que había mujeres que le seguían, que le servían. Yo imagino Jesucristo, el Hijo de Dios, de alguna manera su presencia debe haber sido atractivo también, pues. Entonces, de alguna manera, y más que en ese momento era soltero, yo imagino mucha mujer tal vez también por algo lo seguía también, pues. O sea, tantas razones que pueden haber. Otra vez, tal vez alguna gente tal vez lo seguía solo por ver en el momento que hiciera un milagro, que sanara a alguien, resucitara a un muerto, calmara una tempestad. Yo no sé, tantas razones por lo cual la gente podía seguir a Jesús. Pero dentro de toda esa multitud, o sea, imagínense las multitudes que lo seguían a él. Imagínense las cantidades de gente a las cuales él alimentaba. Imagínense esas cantidades. Nosotros no nos lo podemos ni imaginar. Y todos siguiendo a Jesús, todos con diferentes propósitos, todos con diferentes intenciones. Yo no sé cuál es tu intención. Yo no sé cuántos de ustedes desean, anhelan un milagro en sus vidas. Yo creo que, bueno, yo lo deseo. Y ustedes, mi hermano, yo creo que usted también lo desea. Pero en el caso, fíjese que en este momento, dentro de toda esa multitud, dentro de todo ese montón de gente y entre los muchos propósitos que podían seguir esta gente, había una mujer que tenía un propósito diferente. Había una mujer que tal vez tenía un interés distinto al de los demás. Porque en ese momento la Biblia lo único que dice es que todos andaban detrás de él. No había nadie que tuviera alguna necesidad, a excepción de un hombre que se le acercó para que le ayudara con su hija. Pero en este momento había una mujer con un interés muy distinto, tal vez muy parecido al que a usted y a mí nos tiene en este lugar, en este momento. Tal vez muy parecido al que nosotros vivimos. Pero esta mujer tenía un interés diferente. Vea lo que dice en el versículo 25. Versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Fíjense, mis hermanos, esta mujer tenía 12 años de padecer de flujo de sangre. Mire, en ese entonces, nosotros hoy lo vemos diferente porque hoy la tecnología está tan avanzada que quieras o no, hay tantas facilidades en el caso de la mujer. Y de hecho la sociedad está tan avanzada que no se veían las cosas como se veían en ese momento. En ese momento que una mujer sufriera de flujo de sangre no era algo sencillo. Si no, vea lo que dice en Levítico. Solo para fortalecer esto, nos vamos a mover un momento y después regresamos. No vaya a perder la cita porque quiero que regresemos ahí. Levíticos capítulo 15.
Vea lo que le pasaba a este tipo de mujeres, para que vea que no era fácil. Levíticos 15:25. Levíticos 15:25 dice la palabra del Señor: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, y cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo de sangre será inmunda, como en los días de su costumbre. 26. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo con la impureza de su costumbre. Y vea aquí el 26: y cualquiera que tocare cosa será inmunda, será inmundo también. Miren, dejémoslo hasta ahí. O sea, vea, o sea, prácticamente una mujer en ese entonces que tuviera su flujo de sangre, mire, quieras o no, mire, religiosamente quedaba excluida de toda actividad religiosa. Y usted sabe que en el judío es algo que tiene su fe, es su creencia en su Dios. O sea, no era algo fácil para ella. Imagínese ahora pasar así 12 años. Imagínese que usted, si a veces nosotros nos sentimos mal, cuando de repente nos dicen: mire, hermano, no se puede sentar aquí, siéntese aquí. Nos sentimos mal. Ahora imagínense, nos dijeran: mire, no puede entrar. Y no puede entrar durante 12 años. O sea, nos sintiéramos despreciados, nos sintiéramos rechazados. Y eso es lo que la mujer está viviendo en este momento. Ella había padecido 12 años de sentirse marginada de su sociedad en la cual ella vivía. 12 años de sentirse despreciada, de sentirse olvidada, de sentirse ignorada. Y no solamente eso, dice en el versículo 26: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Mire, ella había perdido su tiempo y dinero en médicos. Fíjese de que, tal vez moviéndonos un poco en el contexto para que entendamos un poco más cómo está la situación, ya vimos que no era una situación fácil solo con tener flujo de sangre. En la época de Jesús, y de hecho, hoy en día, para aquellos que son del judaísmo, que es la religión oficial de Israel, fíjese que para ellos no es de mucho de su costumbre visitar médicos. De hecho, si usted ve en la Biblia, casi no se habla de médicos. Cuando se habla de Lucas, usted sabe que Lucas no era judío. Lucas era un gentil que se había vuelto al cristianismo a través de sus investigaciones. Y por eso se conoce como el investigador, el doctor Lucas, pero ni él era judío. O sea, ¿por qué? Porque entre los judíos no era muy común los médicos. Entre los judíos, cuando alguien tenía alguna enfermedad, cuando alguien padecía algún tipo de enfermedad, primero ellos pensaban de que era un castigo de parte de Dios. Y por ende, por ser un castigo de parte de Dios, era Dios el que debía levantar la afrenta de ellos, el que debía quitarles aquel azote. Y tenían un montón de rituales de purificación, los cuales ellos tenían que poner en práctica. Fíjese que yo en algo no lo entendía mucho, hasta que un día, de parte de una materia que estábamos estudiando, que era vida de Jesús, nos pusieron una película. En la película trataba la historia de una pareja de esposos, los cuales el papá de él era el principal de la sinagoga. Y yo recuerdo que en la película decía, ellos ya llevaban 10 años de esposos. Y en los 10 años de esposos, ella no había podido darle un hijo. Entonces viene el papá presionándolo, porque para el judío, un hijo es lo más principal que debe de haber en ellos. Y si una mujer no le puede dar un hijo, tiene que darle carta de repudio. Pero el detalle está que ellos se amaban. Y quieras o no, él no quería hacerlo, él no quería dejarla ir, pero se veía obligado por su religión. Llegó un momento en el cual ella practicó todos los rituales de purificación, hasta que un día de escondidas se fue a buscar al médico, de escondidas, porque sabía que si se daban cuenta iba a tener problemas. ¿Sabe qué fue lo que pasó en la película? De que la doctora le dijo: mira, pero el problema, vos estás bien, le dijo. Si vos no tenés problemas. O sea, ¿quién tenía el problema? Lo tenía él. Pero ¿y cómo se lo decía? ¿Cómo le decía que era el problema? O sea, al final, ya no le voy a terminar de contar para que la vea. Véala, se llama Kadosh, ahí lo puede buscar en YouTube. Así que, miren, mis hermanos, eso me abrió un poco la mente en ese sentido, y me di cuenta que lo que me habían dicho de cultura en vida de Jesús era cierto, de que no era permitido. Entonces, vengámonos aquí, el hecho de que esta mujer diga que ella había gastado de muchos médicos, era porque además de tener un momento de dificultad en su salud, ella estaba perdiendo la fe también. Ella había perdido su fe. Ya había probado con toda la religión, ya había probado con todos los rituales de purificación durante 12 años.
¿Sabe qué empezó a perder ella? También su fe. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que de repente, Señor, te estoy pidiendo por un milagro y las cosas no pasan en el tiempo que yo quiero que sucedan. Mire, muchos comenzamos a dudar, muchos comienza a haber duda en nuestro corazón. Comenzamos a pensar, Señor, ¿será que estás conmigo? Señor, ¿será que estoy haciendo las cosas mal? Yo recuerdo cuando estaba metido en un buen problema, le dije, Señor, tan pecador he sido. Me ponía a pensar en eso. ¿Y por qué? Porque comienza a haber duda en el corazón de uno. O sea, no podemos juzgar a esta mujer solo por eso. Yo creo que muchos lo hemos vivido. Muchos hemos vivido esos tiempos. Imagínense esta mujer viviendo 12 años con ese azote. Si a veces uno con una enfermedad de una semana ya no aguanta. Con una gripe, cuando estaba lo de la chikungunya, no hombre, si un día y sentíamos que mejor que nos mataran mejor, porque no podíamos ni movernos de un lado para otro en la cama. Teníamos que dormir así, como que éramos muertos. Mire, era difícil. Imagínense esta mujer, ella había perdido su fe también. Ella ya prácticamente la había perdido. O sea que esta mujer tenía una doble necesidad. Necesitaba ser sana y necesitaba volver a creer. Igual como a veces nosotros cuando de repente estamos en problemas. Yo por eso empezaba diciéndole, yo no sé cuántos quieren un milagro, pero déjeme decirle que las cosas van a llegar en el tiempo de Dios. Que las cosas van a suceder cuando Dios las quiera que suceda. ¿Qué tengo yo que hacer? No pierda la fe. No deje de creer. Siga confiando, siga esperando. Esta mujer, mire, tenía una doble necesidad. Pero dice algo que pasó en el versículo 27, algo muy especial. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Dice la palabra del Señor, cuando oyó hablar de Jesús. Y dice que vino por detrás. Yo me pongo a pensar, imagínese esta mujer ya cansada, ya había gastado en médicos, ya había gastado en los rituales. Dice que el dinero se le había acabado y que lejos de ir mejor le había ido peor. Dice, yo me pongo a pensar, esta mujer, de repente se le acercan otras personas y le dicen, mira, hey, fíjate que ahí anda un Jesús que sana, un Jesús que resucita muertos, un Jesús que calma tempestades, un Jesús de que Él le da vista a los ciegos, un Jesús, fíjate que a uno que estaba encorvado lo enderezó, un Jesús que en un estanque o a uno le dio que volviera a caminar, lo levantó de su lecho y vino. Yo me pongo a pensar, esta mujer, ya estoy cansada de eso, ya he gastado todo, me han hecho tantos males, al contrario me va peor, en vez de curarme me siento más mal. Y me pongo a pensar, no hombre, hey, volví a creer, hombre. ¿Qué perdés? Ya lo perdiste todo. ¿Y ahora qué más podés perder? Pues no perdés más nada. Al contrario, solo te queda comprobar eso. No vas a gastar nada. Solamente tenés que ir y buscarlo. Yo me pongo a pensar en este caso, la mujer tal vez en su corazón empezó a sentir aquella duda, como a veces cuando nosotros nos dijeron, hey, Jesús te puede ayudar. Yo sé cuál es la solución a tu problema y es Cristo Jesús. Ella me empezó a sentir algo en su corazón y dijo, bueno, y es cierto, ¿y qué pierdo? Pues. Y llegó, y lo primero que vio, ¿sabe qué fue? La multitud. Fue lo primero que vio. Y me imagino yo que puso a ver, bueno, yo quiero creer, pero para llegar hasta allá tengo que pasar ese montón de gente. Ella oyó hablar por Jesús. Ella dijo, bueno, pues si quiero volver a ser sana, ¿qué pierdo? Pues, pero tengo que pasar ese montón de gente. Tengo que pasar a ese montón de gente, tal vez que la mayoría solo son curiosos, que tal vez no les interesa a Jesús, que solamente quieren que les dé de comer, que solamente quieren que le ver para tener de qué criticarlo. Pero ella eso no lo detuvo. ¿Sabe qué hizo ella? Ella comenzó, dice la palabra de Dios, comenzó y se fue detrás. Ella comenzó y buscó, y dice que comenzó y llegó en medio de la multitud. Dice en el 27, oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto. O sea que, mire, ella dejó todo por seguir a Jesús. Ella dejó todo por ir hasta donde Jesús se encontraba en ese momento. Tuvo que pasar en medio de la multitud. Y no solamente fue fácil también, sino que le tocó. En el momento cuando ella llegó, ella buscó y intentó llegar hasta el manto. Ni siquiera, digamos, intentó tocarlo a él directamente o hablarle, hey Jesús. No, ¿por qué? Ya lo dijimos, ella era inmunda, no tenía que estar ahí. Y si se daban cuenta, ¿sabe qué iba a pasar? La iban a echar, iba a tener problemas por eso. Pero ella vino y no le importó todo eso. Ella dejó a un lado, me pongo a pensar, se humilló. Dice la Biblia que tenía dinero, me pongo a pensar que tal vez estaba acostumbrada a un estilo de vida muy diferente al de otras personas, pero ella dejó todo. Ella se humilló, dejó a un lado la multitud, dejó a un lado su orgullo, llegó hasta el borde del manto y prácticamente entre la parte
entre el suelo y la orilla del manto de Jesús. Fíjese de que los mantos que ocupaban los judíos eran mantos largos. ¿Por qué razón? Porque tenía una doble función. Bueno, tal vez tres. Una era para vestimenta. La otra era por el momento de los vientos, de la arena. Ellos se podían cubrir. Pero también les servía como cobija en las noches, en los cuales ellos se podían cubrir con eso. Entonces póngase a pensar, para que los cubriera tenía que ser algo grande, no podía ser algo pequeño. Yo recuerdo en una ocasión que cuando uno va a la playa, por lo general uno no anda llevando cobija, uno lo que lleva es toalla, ¿verdad? Eso es lo que uno lleva. Pero yo tengo tal vez la costumbre que después que he almorzado, eso de la 1, ya voy buscando un lugar donde haya grama para irme a dormir. Yo necesito irme a dormir, y de hecho tal vez por el sol, no sé, pero a mí me dan ganas de irme a dormir. Yo recuerdo que en una ocasión fuimos a la playa y buscamos una grama, y había un montón de zancudos, y eso sí es insoportable en esos lugares, y no me dejaban dormir. Así que lo que hice fue que me quité la toalla y me ponía, la cubría en los pies, y de repente me estaban picando aquí, tenía que cubrirme otra vez arriba, y así estuve peleando. Al final ni dormir pude. O sea, ¿por qué razón? Porque uno cuando busca cubrirse, busca algo que lo cubra completamente. Entonces, esas personas, los mantos eran grandes. Entonces prácticamente ella, para que llegara a tocar el manto, tuvo que humillarse grandemente. Tuvo que dejar a un lado su orgullo, tuvo que dejar a un lado su vanidad, tuvo que haber dejado a un lado su soberbia. Yo no sé qué es lo que Dios a veces trata con nosotros. Yo recuerdo que cuando yo estuve pidiéndole a Dios por problemas, lo primero que yo sentí que Dios estaba tratando era mi orgullo, era mi soberbia. Yo fui alguien siempre bien soberbio, alguien que yo tal vez me creía un poco más que los demás. Y fíjese de que cuando ya salí del problema, yo me di cuenta que sí, eso era lo que Dios estaba tratando en mí, porque después me encontré un amigo que me conoció hace muchos años atrás, y lo primero que me dijo, mira, ya no te la picás, me dijo. Y yo me quedé así. Miren, en el momento me dieron ganas de pegarle, pero como ya sé que soy humilde, le dije, ya me aguanto. Mire, fíjese que yo en ese momento me di cuenta que eso es lo que Dios estaba tratando conmigo. A veces Dios los problemas los utiliza para tratar grandes cosas en nosotros, para demostrarnos que aquí el que manda es Cristo Jesús y no nosotros, que aquí el que manda es Él, y el que vive y reina por los siglos de los siglos es Él y solamente Él, y no hay otro. Pues la gloria es para nuestro Señor, mis hermanos. Imagínenselo ella lo que tuvo que dejar. Hizo un lado su orgullo, hizo un lado su vanidad, y llegó y tocó el manto de Jesús. Y dice que Jesús, él lo vio, ella se humilló, y Jesús pasó algo después muy, muy importante, que tal vez es la clave también del mensaje. En el versículo 29, vamos al versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Imagínense hasta dónde, ni en nuestra mente finita no podemos comprender cómo es que Dios actúa y obra en la vida del hombre. Dice que esta mujer inmediatamente toca el manto, y es sana en el momento, y ella lo sintió en su cuerpo inmediatamente. Como a veces yo he escuchado mucha gente decir que de repente siente algo, como que Dios está operando en la vida de él, como que Dios está haciendo algo. Mire, y yo no sé, pero una vez también yo experimenté en un momento de la aflicción, cuando yo le estaba orando a Dios, y que tal vez en esos momentos que uno es más sincero con Dios que otras veces, de repente uno siente una gran paz en su corazón. ¿Y sabe qué es lo que a veces siente? Yo sé que Dios algo está haciendo hoy. Yo sé que Dios algo está haciendo hoy. Esta mujer en ese momento dice que ella se sintió sana, pero faltaba algo más. No terminaba nada así, no terminaba así, no acababa en eso. Ya había sido sana, pero aún faltaba otra cosa. ¿Sabe qué es? El que ella fuera salva. Dice en el versículo 30-31. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Mire, yo me pongo a pensar, bueno, leamos el 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Mire, Jesús, como nosotros lo hemos dicho y lo presentamos, el mejor ganador de almas que pudo haber existido, y que nosotros por eso seguimos esos pasos, seguimos su ejemplo. Él sabía lo que había pasado en ese momento, él sabía lo que había sucedido, y de hecho él sabía quién era. Él sabía quién era la mujer, pero no la podía dejar ir así, no podía dejarla ir así, porque le faltaba algo más.
Le faltaba lo más importante. Muchas veces la gente busca de Jesucristo, pero solo quiere quedarse con el milagro, pero no quiere quedarse con el que hace los milagros. Cuánta gente tal vez viene a la iglesia y de repente media vez recibe su milagro. Bueno, pues comienzan a enfriarse. Ya solamente, antes venían toda la semana. De repente dicen, bueno, le voy a hacer caso a mi pastor y solo va a llegar 3 cultos. Ya después, bueno, con solo el domingo que empieza a llegar. Y ya después del domingo nos quedamos con un culto y cuando venimos a sentir, ahí vamos de vez en cuando. Así mucha gente hace eso. ¿Por qué? Porque ya recibió el milagro, porque ya se conformaron, porque ya no quieren más. En eso esta mujer, ella recibió el milagro, pero ya se iba. Ya había sido sana, pero ni siquiera le dijo gracias, sino que ella ya se iba, agarraba camino. Pero Jesús no la podía dejar ir así nomás. No la podía dejar ir así nomás. Faltaba lo más importante. Faltaba, cuando viene Jesús y hace ese comentario, le da a entender de que no se fuera solo con el milagro, sino que se quedara también con él, que le buscara, que le aceptara a él. Y la mujer, yo me pongo a pensar, ella oyendo, tal vez cuando oyó que Jesús dijo y preguntó quién lo había tocado, me imagino que en ese momento su corazón, sus oídos comenzaron a retumbar, porque esa voz a ella la estaba señalando, porque esa voz a ella era la que le estaba marcando. Viene en el versículo 33, dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, dice, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Miren, mis hermanos, ¿qué hizo la mujer? Le dijo, sí, yo fui la que venía detrás de ti. Yo fui la que venía y entre la multitud, que no me dejé dominar por la multitud, porque me sentía mal, porque me sentía enferma, sentía que ya no tenía angustia, ya no quería volver a creer, ya me sentía cansada, había gastado todo y había perdido todo. Ya sentía que no había más para mí. Y en ese momento dentro de mí había algo que me decía, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Y eso es lo que ella decía dentro de sí. Entonces en ese momento fue donde me animé. Y discúlpame que te interrumpí, Jesús, disculpe tal vez don Jairo, porque yo sé que usted quiere que su hija sea sana, pero yo en ese momento yo no podía dejar pasar a Jesús. Yo tenía que llegar y tocar el borde de su manto, tenía que acercarme, porque yo sabía que solamente así podía ser sana de mi azote, podía ser sana de lo que a mí me estaba pasando, podía ser sana del dolor que yo tenía. Miren, mis hermanos, en ese momento viene Jesús con una voz de amor y me pongo a pensar. Le dice en el versículo 34, le dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Fíjese que Jesús le dio lo último que le hacía falta a ella. Jesús le dio lo último que ella necesitaba. Ya había sido sana. Ella se podía ir así nomás, igual como muchos tal vez de nosotros hoy podemos estar aquí. Yo puedo estar aquí, media vez recibo mi milagro, de repente ya nunca más me van a volver a ver. Pero Dios sabe que cuando Él llega a nuestras vidas, Él hace las cosas completas. Él no hace las cosas a medias. Si Él ha dicho que va a empezar algo, lo va a terminar en cada uno de nosotros. ¿Qué tengo yo que hacer? Creer, confiar, esperar, insistir, no dejarme guiar por la multitud, no dejarme guiar por lo que la gente está a mi alrededor. Al contrario, yo debo de ignorar lo que otros hacen. Mucha gente, al ver de que otros corren, ellos vienen y hacen lo mismo. Muchas veces la gente, cuando ven de que otros, tal vez porque les va mejor haciendo lo malo, vienen y hacen lo mismo. O muchos porque ven de que tal vez tienen un mal ejemplo de alguien que se dice llamar cristiano, y se hacemos y seguimos ese mal ejemplo, cuando en realidad nosotros, nuestro mayor ejemplo tiene que ser Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que gracias a Él nosotros tenemos vida por la obra que Él hizo en esa cruz por cada uno de nosotros. Nosotros debemos de hacer caso a las multitudes, porque muchas veces entre las multitudes, como lo hemos visto, hay gente que no tiene tal vez el mismo propósito que usted tiene hoy aquí. Mire, en este culto muy especial, tal vez de adoración, como decía, mire, tal vez aquí estamos los que en realidad queremos un milagro de Dios. Tal vez aquí estamos los que en realidad sinceramente estamos buscando de Dios, y de parte de los servidores también. O sea, ¿por qué razón? Porque sabemos en quién hemos creído y no nos queremos quedar solo con el milagro, sino que al contrario, queremos aquel que nos dio, que nos puede dar más que ese milagro. Y de hecho nos dio más que el milagro, y sabe que fue la salvación y la vida eterna. Eso es lo que Jesús nos ha dado, y eso es lo que nosotros debemos de conservar, es lo que nosotros debemos de guardar. El hecho de buscar de nuestro Señor Jesucristo, que no sea solo por un milagro. El milagro va a llegar, pero que nuestro propósito sea buscar de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero ¿cuál es primero el objetivo? Buscar de Dios. Que yo busque de Dios, que tal vez no tengo el milagro, pero yo sé que va a llegar. Como le decía en un principio, en el momento de los anuncios, el próximo voy a ser yo. El próximo voy a ser yo. Ahorita me toca solo ver,
pero el próximo voy a ser yo. Siga creyendo, siga esperando, siga confiando en nuestro Señor Jesucristo. Mire, en la vida vamos a encontrar toda clase de multitudes que van a querer estorbar nuestro camino. Van a querer estorbar nuestro camino al milagro. El hecho de oír comentarios, gente que a veces, yo les digo, aquellos sicarios de la fe, aquellos que les encanta decir, no hombre, si Dios no te va a dar tu milagro, si mira cómo sos, mira cómo te actúas, mira si vos venís de la iglesia y mira ya venís enojado. Y mire, y a veces uno se siente tan mal y lo llevamos a nuestro corazón y decimos, puede ser que sea cierto, puede ser que yo no he cambiado, puede ser que todavía me falte, pero Dios sabe qué es lo que quiere, que no se rinda, que siga yendo, que ignore a esa gente. Va a haber también gente que va a querer estorbarle en su camino a la salvación. Mire, muchas veces cuánta gente solo por el qué dirán no quiere aceptar a Jesucristo. Solo por aquello de que tal vez le dicen, mira, a ver si vas a aceptar a Jesucristo, te vas a volver aburrido, no vas a salir a vacilar con nosotros. Y cuántas veces nosotros le hemos hecho caso a esa gente. Yo escuchaba a una persona que a él lo que más le acusaba y que no lo dejaba buscar de Jesucristo era porque cuando él veía a alguien que aceptaba a Jesucristo lo criticaba, lo señalaba y dice que se lo acababa, dice. Y el día que que Dios lo tocó, el día que él tuvo un encuentro con Dios, que él se encontró, dice que ese día cuando él aceptó a Jesucristo, lo primero que pensó fue, hoy me van a acabar, hoy me la van a devolver todos aquellos a los que yo molesté. Dice él, nos comentaba que él comenzó a caminar y tenía que pasar por donde estaban sus amigos, tenía que pasar por donde ellos estaban, y dice que en el momento, bueno, dijo, si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Y si se rompió la camisa, que se rompa el pantalón. Dice que agarró la Biblia, sacó su Biblia y comenzó a caminar. Y ya cuando lo vio, antes que le dijeran algo, le dijo, Dios le bendiga, le dijo. Y fue lo primero que él hizo. Y dice que le quedaron todos viendo. Y él lo que hizo fue ganarle la impresión. Imagínense nosotros, a veces por hacerle caso a otros, vamos a perder la bendición. Vamos a perder lo que Dios tiene para con nosotros. Véalo a esta mujer. Yo no sé cómo le digo cuál es su problema. Yo no conozco su problema, pero Jesús sí lo sabe. Yo no sé cuál es su necesidad, como le digo, yo no sé qué lo tiene a usted aquí, pero Dios sí lo sabe. Usted no necesita que yo lo sepa, usted lo que necesita es que Jesucristo lo sepa. Eso es lo que usted y yo necesitamos, que Él sepa cuál es nuestra necesidad. Entonces, que la multitud no le estorbe, que la multitud no le distraiga, sino que al contrario, usted vaya en camino a su relación con Dios. A veces van a ver entre las multitudes, van a querer cortar el deseo de querer asumir un compromiso. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en un estado de comodidad y no queremos servir? Porque sabemos que el hecho de pararse aquí enfrente, cantar como mis hermanos, estar sirviendo, ponerse en uniforme, requiere un compromiso. Y muchas veces le huimos a eso. ¿Por qué? Porque sabemos de qué nos van a señalar, sabemos que nos van a criticar, vamos a ser el blanco de todas las críticas de la gente. Mire, que eso no lo detenga, sino que al contrario, mire, Dios quiere bendecirlo a usted, Dios quiere bendecirlo a usted, Dios está bendiciendo a mis hermanos que sirven, Dios nos está bendiciendo a todos, Dios está bendiciendo a nuestro pastor que está predicando en otro país, Dios lo está bendiciendo a todos nosotros. Entonces, que eso no lo detenga. Si usted ha sentido en su corazón el deseo de servir, si usted ha sentido en su corazón, no preste atención a lo que la gente dice, al final de cuentas, como nosotros decimos, yo sé cómo tengo mi relación con Dios, nosotros decimos eso, pues utilícelo entonces para servirle a Dios. Utilícelo entonces para agradar a Dios, porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Mire, tal vez nosotros mismos somos los que vamos a poner una multitud de excusas y vamos a poner a renegar, a decir, no hombre, si yo no sé hablar, yo no sé cómo decir las cosas, si yo ni estudiado soy. Mire, si aquí nadie nace aprendido, si aquí en el camino vamos aprendiendo todos. Aquí en el camino, mire, yo miro a mis hermanos que cantan. En mi caso personal, yo nunca había cantado en mi vida. De hecho, yo siempre tuve una voz así como con sonido tipo de sapo, me decían algo así, porque se me arruinó. Y mire, sin poder, hoy ahí me pongo a estar cantando también yo. Pero ¿quién hace eso? Lo hace Dios, no lo hago yo. ¿Qué es lo que Dios quiere? La disposición en su corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted disponga su mente, que disponga su corazón, porque Él va a hacer grandes cosas que ni usted ni yo no las imaginamos, porque Él tiene la solución a cada uno de nosotros. Jesús quiere que nosotros, mire, no veamos a la multitud, que no veamos la gente que nos estorba, que nosotros mantengamos nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, porque en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Si usted lo cree, regale una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Señor. Bueno, quiero agradecerte por estar en sintonía de nuestro canal aquí en YouTube, y a la vez quiero hacerte una atenta invitación. Quiero que seas tú abriendo tu corazón a Cristo para que puedas obtener salvación y vida eterna. Quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida, entregarle tu corazón a Cristo.
Repite conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste el tercer día y que me arrepiento porque soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hoy que tomaste la mejor decisión de tu vida, te invito a que busques congregarte. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Que Dios te bendiga y no dejes de reunirte.